Está bien, voy a presentarme como un ciudadano civil del mundo y del planeta Tierra. Voy a explicar la ciencia y la técnica y la capacidad y el desarrollo para educar o producir el entendimiento de cómo significa el patrocinio o patrocinar mediante una empresa o una fotografía o un auspicio de mercaderías o auspicio o auspiciante de productos, por ejemplo una gorra, ropas, indumentarias, accesorios de computadora, televisor, heladeras, cocina. Todo eso forma en una civilización y en una creencia de culturas de personas ciudadanas de un estado como de pueblo, de ciudades, pero muy finas, muy civilizadas, del cual el patrocinio significa que, un ejemplo, es una persona que trabaja con la conducta y el comportamiento, es decir, que condiciona y le posesiona en el creer y la relación o sujeta al entendimiento de la persona, como agregándole de forma falsa o de mentira para que el ente de la otra humana o mujer o familia de padre, de familia y de hijos tengan ese conocimiento de adaptarse, de aceptar y de reprimir y de decir cómo significa una brújula o una orientación de magias. Es decir, un empresario puede tener su empresa. ¿Quién le patrocina? Es decir, en un conocimiento, cuando no hay ciencias, es decir, pero ciencias de extraterrestres o de marcianos, ¿cómo sabe que otra gente tiene que adaptarse a un invento? O, es decir, un invento de una ropa o un invento también es un producto de comida. Cuando una persona patrocina, tiene que tener un conjunto de personas como técnicos, es decir, como empleados de la persona que es el mente o el cerebro o el psicólogo, puedes saber de esa forma también, de cómo es patrocinar un producto de mercadería o de indumentaria o de herramientas de campos. Es decir, eso le lava la cabeza o le agrega a las etapas de las edades de los niños y las niñas que van a la primaria y en la secundaria, y cónyuge obviamente atado o cosido a los padres, es decir, cómo acepta a un vecino un chisme de un conocimiento o de un invento, o para que se condicione en un trabajo o en un empleo. Es decir, es un fin de lucro, pero está sujetado a un grupo de personas que te hacen un efecto o un lado y te emburbujan o te atrapan. Es decir, de algo sirve también las brujerías, como relatos de libros del anticristo, del diablo, de leer mucho, o tener libros como de cuentos de hadas o diccionarios para introducirse en el ente de la persona, del entender y el saber cómo es patrocinar un producto, una empresa, un invento. Es decir, yo hago un CD de música, ¿quién me patrocina? Un empresario. Bien, perfecto. ¿Cómo? La persona va o la amenaza o la golpea o le hace un daño con un hombre a su esposa o a sus familias de mujeres, primas o tías o sobrinas, y introduce a esa persona después un romance con la chica, por ejemplo, una especie de psicológico, de psicólogo. Y ¿cómo es? Después recibe un dato de un espía, que es el mismo empleado que él conoce, que trabaja con él, pero que no es el cerebro, que es
la empresa o el empresario o la persona que patrocina. Es decir, que es como una teoría de ir y fomentar hacer difamaciones de un círculo agregado de personas, inclusive que esas personas de convencimiento, de aceptación, de macanudo, de chino, así que decide, yo te doy 20 pesos, pero quiero que vos me devuelvas el saber que yo te digo que le digas. Y así a la chica le van ayudando para que después, por ejemplo, una relación de cuernos así, se deslave la persona y dice, che, fulano, mi amor, me arrepentí de mi amante o de la traición que te hice en el corazón o de sexual, por ejemplo. Pero en esa psiquiatría y psicología y neurología, el que significa el empresario o el empleado que sirve la técnica, es decir, el obrero o el herrero o el albañil, tiene también sujeto su condición que no va a aceptar, pero al estar haciendo ese chismo de condición, uno va a aflojar y va a decir, yo escojo 20 personas para hacerle esa condición a la chica y ya le metí un amante, ya que es mi propio juego de psicológico o del juego del miedo, del terror, y le hago una fábula. Después la chica va pegando un creer, che, mirá, me ecuacioné que fulanito tiene una lancha, un invento. ¿Qué significa eso? No, mamita, eso no aceptamos, no vamos a pasar nunca nosotros a tener esa capacidad de crecer o de acumular o de fantasías o de facultades de creer. Bueno, exacto, perfecto. O por ejemplo cuando dice la justicia, vamos a dejar a los medios de comunicaciones que trabajen tranquilamente, pero que también algunos vayan presos, no que nosotros vamos a jugar como patrocinadores de millones de personas del saber para meterle preso, para robarle plata o para que yo me haga una mansión, un departamento, tenga un terreno de petróleo o de piedras preciosas, no sé, de oro, no sé, un banco, dueño de un banco, solo ser dueño de un banco, pero bueno, es una competencia. En el entender el patrocinador es como tirar una red de pescado, y eso significan los empleados que trabajan con el empresario que patrocina. Es decir, ¿quién va a hacerme quererme a mí? Y fui yo que acepté ese sí, o ese aceptar, o ese entender y saber, o esa sincronización en ese tiempo. Y dije, sí, me decido, me voy, me convenció. Y eso significa lavarle la cabeza, y eso significa el patrocinar. Unos cantantes van, unos grupos, hasta les cajan garrotazos, tiran cascotes, patean perros, pero no matan a ninguna persona. Y eso le hace un efecto al saber o al derecho de la personalidad o de la conducta, del carácter, de los modales, de la teorización de la personalidad en los efectos, así como asombro, ¿vio? Como fantasía. Bueno, y entonces no se sabe qué está pasando en el pueblo, como el cuento de la Andresina, que la Andresina sí va a entender, y algo así, como un patrocinio. Y ese es el saber en realidad, pero el entender es por un invento, por una mercadería. Ya ayudan los auspiciantes, es decir, una fotografía de un producto de alimento, sale en la tele, me viene fulanita, me guampea a mi mujer, digo, después otra cosa, se separa a mi mujer, me hacen las denuncias, tengo que pagar un ticket, un cheque, una demanda, no sé, que tengo que comprarle mercadería a mi mujer, que tengo que poner un alquiler a mi amante, al amante de mi mujer, para que mi mujer me devuelva a mí, para que mi mujer se devuelva a mí y vuelva a estar en mi casa, y el amante tenga un alquiler después de todo, vos sigue trabajando, y todo ese sistema es patrocinar. Eso significa el saber de patrocinio.